Hola, hermosa, hermoso, ¿cómo estás el día de hoy? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Hiromi Watanabe, yo soy coach ontológico, cofundadora de Moving junto con mi socia Gabriela Ramos, y es un gusto de verdad poder platicar contigo el día de hoy. Fíjate que yo llevo aproximadamente 10 años en este tema del trabajo de coaching, apoyando a las personas en diferentes aspectos. Y la verdad me gusta mucho porque me encanta ver los resultados, me encanta ver cómo la gente se transforma, cómo empieza a lograr todos sus resultados, sus objetivos, perdón, a través de grandes resultados. Y es por eso que el día de hoy quería retomar un poco el tema de ayer, que ya al final les platicaba un poco la diferencia entre tener un proceso de coaching y tener una terapia. Y básicamente se trata de que en el coaching tenemos, digamos que la mira más al futuro, pero no para provocar ansiedad, sino cuando estamos en esa posición de conciencia, de poder lograr lo que nosotros queremos y muchas veces no sabemos cómo hacerlo o que requerimos de una persona que nos apoye, que nos vaya guiando para poder lograr esos resultados. Y en el tema de, por ejemplo, cuando requieren más apoyo a nivel terapia, también se debe mucho a que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, digámoslo así, empieza a generar ciertas sustancias que cuando sobrepasan nuestros niveles es cuando ya requerimos posiblemente de medicamentos que nos ayuden a controlar pues la ansiedad o el estrés y demás, y que es cuando el coach ya no puede intervenir. Por eso siempre, digamos que en las primeras sesiones, cuando se hace este trabajo de indagación, el coach, si se da cuenta, debe ser lo suficientemente profesional para poder remitirlo con una persona especialista que le pueda ayudar en ese sentido. Y bueno, fíjense cómo todo va relacionado, porque el día de hoy les quiero platicar de cómo nuestro mundo nosotros lo percibimos a través de diferentes interpretaciones. A pesar de que es el mismo mundo para todos, cada uno de nosotros vamos a ver de forma diferente cada situación o cada circunstancia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho por nuestra historia personal. Aquí, y por ejemplo, me refiero a cómo fuiste educado. No va a ser lo mismo cómo va a ver el mundo tal vez un niño que fue muy consentido, que todo se le dio en charola de plata, a un niño que posiblemente no tuvo esas posibilidades y creció en la calle. La percepción de cada uno de ellos con respecto al mundo en general va a ser diferente. Uno puede ser que lo vea de forma pesimista y el otro lo va a ver como un mundo de oportunidades. Esa es una de las maneras en cómo podemos ir nosotros percibiendo, y obviamente conforme vayamos adquiriendo experiencias durante nuestra vida, vamos a ir percibiendo el mundo de forma diferente. Y de ahí pues los diferentes comportamientos que también vamos teniendo. Muchas veces pues cuando estamos ya en la convivencia, pues nos preguntamos, oye, ¿por qué piensa así o por qué actúa de esa manera? Y no logramos entender al 100% porque nosotros posiblemente no tengamos esa referencia de cómo percibe esta persona las situaciones. Y por ejemplo también empezamos a percibir el mundo de acuerdo a cómo fuimos educados, en qué cultura, cuál fue nuestro entorno. En alguna ocasión, en alguno de los webinars, comentábamos que, no, por ejemplo, pues para nosotros aquí en México la cultura, pues comer carne es como muy natural. Pero si nosotros nos mudáramos a otro país como la India y quisiéramos comer carne, sería como un sacrilegio. Entonces, esa parte de cómo han sido nuestras percepciones de acuerdo al entorno en donde hemos vivido, cómo nos han educado, si esto está bien o si esto está mal, o cómo también ha sido la evolución de la misma sociedad o de la misma humanidad. Ustedes recordarán, pues que hace mucho tiempo, pues las mujeres, por ejemplo, no podíamos votar, no podíamos trabajar, no podíamos usar pantalones. Y eso simplemente era porque un grupo de personas tenían esa percepción y al final se fue haciendo de forma general y se convirtió como en una creencia o en una cultura.
Por eso es muy importante analizar en dónde estamos viviendo, cómo estamos viviendo, con quién estamos interaccionando, con quién convivimos y tratar de entender cómo es ese entorno. Y de esa manera vamos a poder ser mucho más resilientes, mucho más empáticos con las demás personas y mejorar esa convivencia, ese trato, porque siempre tendemos a creer que lo que yo percibo o lo que yo pienso o lo que yo siento generalmente es lo único y que está bien. Y no nos damos esa posibilidad de aprender y de entender que no todas las personas vienen de las mismas circunstancias de donde yo vengo. Y por eso, digamos, el tema de la comunicación es súper importante, que podamos entender, aclarar todos esos temas en lugar de caer enseguida en temas de provocación o en temas de discusión, porque lo que puede ser bueno para mí no puede ser bueno para ti en muchas ocasiones. Y si no tenemos esa información de todo lo que ocurre en nuestro entorno, pues va a ser peor todavía. Y necesitamos de verdad generar esa comunidad. Yo siempre hablo de esa parte, tal vez suene muy exótico o muy romántico o muy idealista, pero yo creo que si nosotros empezamos a conectarnos de esa manera, a entendernos, a comunicarnos de forma clara, a generar la empatía, a ser resilientes, porque también una interpretación del mundo o una percepción que tenemos de nosotros mismos puede llegar a boicotear nuestra situación, nuestra accionar. Si yo, por ejemplo, tengo la percepción de que soy una persona débil o que soy una persona no inteligente, pues mi actuar va a ser en concordancia con eso. Si yo creo que soy débil, pues siempre voy a andar pidiendo ayuda en lugar de generar esa autoconfianza de que yo puedo hacer las cosas y de que efectivamente, como todo mundo, me puedo equivocar, pero también puedo ir aprendiendo para pues ir siendo mejor cada día. O si pienso que no soy inteligente, fíjense cómo viene esa percepción de nuestro mundo y que muchas veces ha sido inculcado desde que somos chiquitos, de pues no eres inteligente, con un bebé, con un niño chiquito, si desde la educación, desde los papás o en la escuela, alguien dijo, es que tú no eres inteligente o eres un burro, el cerebro lo va a ir grabando y lo va a ir programando. Y desgraciadamente, de forma inconsciente, nosotros vamos a ir provocando situaciones que nos vayan confirmando todo ese tipo de ideas que tenemos dentro y entonces la percepción nunca va a cambiar hasta que hagamos esa conciencia, hasta que tengamos un proceso de coaching en donde nos demos cuenta que todas esas ideas estaban equivocadas y que la forma de percibir el mundo lo debemos de modificar para que podamos generar esa autoconfianza, ese amor propio, esa liberación de miedos, porque todo mundo necesitamos ese trabajo continuo. Yo no te estoy diciendo que porque yo soy coach estoy libre de pecado, sino que es un trabajo que todos los días todo mundo deberíamos estar haciendo desde la conciencia, y en la parte del coach ontológico precisamente es centrarse desde tu ser. Cuando tú tienes algún problema familiar, por ejemplo, o laboral, pues nos centramos desde qué es lo que yo estoy haciendo, qué puedo hacer diferente, cómo voy a solucionarlo sin tener fricciones con las demás personas, y de esa manera vas teniendo el famoso despertar de la conciencia, vas a saber qué es lo que piensas, que cada vez que vives una situación específica, qué emociones son las que te invaden, qué pensamientos son los que te surgen y por ende qué acciones son las que tienes, porque muchas veces los problemas los traemos arrastrando con las personas, me refiero, en las relaciones, en nuestro trato, las venimos arrastrando, no importa si sea nuestra familia o nuestros amigos o en el trabajo, porque requerimos esa parte de centrarnos en nosotros mismos, cuál es mi proceso cognitivo, qué es lo que yo estoy haciendo o pensando para estar generando ese tipo de resultados que son negativos en mi vida y que muchas veces nos resignamos porque no sabemos cómo trabajarlo. Y eso es lo que yo hago generalmente, apoyar a esas personas que quieran generar ese bienestar, esa productividad en su vida, a través de este proceso en donde podemos tomar entre 9 y 12 sesiones para poder clarificar
qué situación es la que te está incomodando y cómo quieres que sea en el futuro para que puedas pues trascender en ese bienestar. El costo aproximado que manejamos pues es entre 2.500 en promedio, dependiendo del número de sesiones, dependiendo de tu compromiso, dependiendo de qué tanto trabajes y podamos pues llegar a ese acuerdo. Las sesiones pueden ser semanales o quincenales, depende de ti, depende del trabajo y depende de las ganas que tengas. Entonces, pues si te interesa conocer qué es este proceso a más a detalle, si quieres tener una sesión gratuita conmigo, te pido que me dejes tus datos, yo me pongo en comunicación contigo, platicamos qué es lo que te gusta o qué te gustaría trabajar o cómo te sientes para que vayamos limpiando la basurita, porque muchas veces no sabemos qué queremos, perdón, muchas veces no sabemos lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Entonces es básico que podamos ir aclarando qué objetivo en realidad es el primordial a trabajar, porque cuando tú trabajas una cosa, pareciera arte de magia, pero no lo es, todo alrededor se va a ir a empezar a alinear. Yo me despido el día de hoy, te agradezco mucho de todo corazón. Yo soy Hiromi Watanabe, coach ontológico de Moving, y nos vemos la próxima semana. Bye bye.